Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una semana más aquí en las charlas de Stack Coders. Esta vez, para dar inicio al mes de junio, nos encontramos dando un nuevo formato. En este caso, vamos a hacer un tipo de entrevistas a personas de distintas industrias para poder conocer un poco más sobre sus perfiles profesionales, qué han aprendido, cuál ha sido su experiencia, qué están haciendo, cómo trabajan y más que todo para poder aprender un poco más sobre distintos perfiles, distintas industrias y cómo nosotros más o menos nos movemos en estas industrias. En esta ocasión me encuentro con mi hermano es desarrollador de videojuegos y bueno, le dejo a él para que se presente. Bueno, muy buenas noches, pues. Muchas gracias por invitarme. También, bueno, agradecer que me están dando este pequeño espacio, ¿no? Para poder presentarme. Yo me presento, soy Olendor, soy game designer y 3D artist. Ahora mismo en lo que es respecto en videojuegos. Todo lo que tenga que ver con diseño de juegos y arte 3D. Esas serían mis áreas principales en las cuales yo me dedico actualmente. Ujú. Dime, ¿cómo ha sido tu proceso para poder involucrarte más en la industria de videojuegos? Más o menos, ¿a qué edad empezaste estudiando? ¿En qué plataformas? ¿Cómo fue esa experiencia con la que ya empezaste a trabajar en videojuegos o al menos con la que dijiste, me gusta esto, quiero empezar a hacer esto? Fue muy peliagudo, digamos, porque la verdad cuando tú inicias no estás seguro de qué hacer y tampoco la información es muy limitada, ¿no? Ujú, Cuando yo inicié era 2014 más o menos, cuando me inicié por primera vez lo que es el tema de la programación. Ahí yo con mi hermano hemos aprendido juntos lo que es Java, por ejemplo, y de algún modo u otro hemos estado así prácticamente un año. La cosa, el tiempo pasó, hemos estado aprendiendo lo que es Java y al final y al cabo no me terminó gustando mucho, que digamos, el tema de la programación, ¿no? No era como que, digamos, mi rol o mi área principal, ¿no? Pero pasaron los años 2015, 2016, aprendí HTML, CSS, otros temas. Siempre trataba de aprender de todo un poco también, ¿no? Para ver qué podría gustarme o a qué me podría dedicar más adelante. Más adelante, en el 2016, más o menos, 2017, ya inicié lo que es el tema de diseño gráfico. También me lancé en ujú. ese espacio porque yo en ese momento yo pensaba ser diseñador gráfico, empezaba a hacer empecé mi carrera, pero después lo pensé bien y me llamó el tema de los videojuegos, por ejemplo, 2016 más o menos, a finales, en donde yo prácticamente durante todo un mes me envicié bastante informándome cómo funciona la industria, qué debo aprender, qué se necesitan dominar, qué herramientas se tienen que utilizar prácticamente, ¿no? Al final mi trayectoria fue prácticamente iniciar con programación, un poco de lo que es diseño web, después pasé lo que es diseño gráfico, un poquito de marketing por ahí más o menos, y después ya me implanté lo que es el tema de videojuegos, ¿no? Pero he de tener claro una cosa en cuenta, es que cuando yo empecé con programación, en ese entonces yo inicié con Unity. Prácticamente ahora mismo yo me encuentro en la carrera de videojuegos aquí en Isil, en Perú, y muchas de las cosas que he visto y que he aprendido también más o menos ahí me ha servido para poder, toda la información que he aprendido, he querido esos últimos años, de 2016 para atrás, me ha servido porque yo me pude defender bastante con algunos temas que me enseñaban en la carrera. Así que después de estar estudiando prácticamente diferentes años, ya poco a poco ya estaba buscando ese tema o esa área que me llamaba más la atención, ¿no? Primero inicié con lo que es tema de programación enfocado a videojuegos, después un poquito de diseño de videojuegos también, game design, es de donde yo me dedico, después 3D, base de datos, ilustraciones, dibujos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, toda la carrera prácticamente consta de enseñarte todo un poco, ¿no? Todos los procesos, básicamente. Y bueno, 2017, 2018 fueron años de aprendizaje más que nada por mi carrera y también porque estaba investigando y educándome también en plataformas online, principalmente. Y al fin y al cabo, hoy en día ya me dedico a lo que es tema de game design y lo que es el 3D para videojuegos. Y Ujú. actualmente me dedico principalmente a eso. Ok, sí, pues tanto tú como yo, que hemos crecido juntos, nuestro introducimiento a la industria de la tecnología en sí ha sido un poco accidentada, ¿no? Porque Bien, como tú bien. dijiste, al principio probaste programación, no te gustó, luego intentaste hacer diseño gráfico, ahí como que le agarraste una pizquita de gusto, entonces así fuiste encontrando desarrollo de juegos, ¿no? Mm, Lo mío también fue algo parecido. Yo también creo que los dos también intentamos hacer robótica, luego saltamos a sí, seguridad informática, ¿no? Entonces, probamos varias cosas, ¿no? Y al final dimos con lo que nos gusta, ¿no? Y en este caso, sí, sí, pues a sí. mí me gusta más la progra, a mi hermano le gusta más eh, el tema del arte, el tema de desarrollo de videojuegos, no tanto la programación, la lógica de programación, sino más el concepto artístico, creo que te gusta más, ¿no? Sí, esa parte. Ujú. Sí, Y principalmente bueno, eso. y es el caso de muchas personas, ¿no? Que de repente no les gusta la progra o probablemente
no tienen tanto entendimiento de la programación en el proceso de aprendizaje. Para unas personas es más duro, para otras personas es más fácil este proceso, pero creo que no es motivo de repente de detenerse, ¿no? Como decir, no, esto no es lo mío, mejor paro y de repente me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Más o Mm. menos es probar, probar y hasta dar con lo que te gusta, ¿no? Bacán, bacán. Entonces vamos con una pregunta un poco más ya sobre el tema de videojuegos. Me dijiste que tu rol es más que todo game designer y 3D artist. En la industria del desarrollo de videojuegos, ¿qué otros roles existen? Hay varios roles, o sea, hay una gran variedad. Pero por lo general, para poder iniciar, tú vas a tener que conocer principalmente unos cuatro que yo recomiendo, ¿no? Bueno, cinco realmente. Lo que es diseño de juegos sería uno, programación sería otro rol, otra área, arte, que encapsula todo lo que tenga que ver con 3D, 2D, animación, etcétera. Otro que sería también lo que sí es testing, o sea, para poder probar el juego, Ujú, testearlo, que todo funcione correctamente. Y quinto sería algo para mí, la verdad, que considero muy importante también es el audio, tema de lo que es la música, sound effects, etcétera. Entonces tenemos aquí lo que yo considero, ya hablando un poco más globalmente, es programación, diseño de juego, testing, audio y diseño, arte, perdón. ujú, En estas áreas, en programación, tú puedes encontrar varios roles, digamos de esta manera, porque tú puedes llamarte programador, ¿no? En un equipo de trabajo, pero realmente hay varios subroles ahí que intervienen, como por ejemplo la persona que se va a encargar de programar las mecánicas del juego, que sería como el programming, mechanic programming, algo por el estilo, programador de mecánicas, backend developer, frontend, tester, programador de inteligencia artificial, machine learning prácticamente, etcétera, etcétera. Luego, en ujú. lo que es el área de diseño de juegos, es muy mal entendido a veces que muchos lo interpretan como si fuese diseño gráfico. Pero no es diseño gráfico. Diseño de juegos va más allá que eso. No es lo mismo. Diseño de juegos consta en que tú eres el encargado de diseñar las reglas del juego, las mecánicas, la historia del mundo, por ejemplo, puede ser también. Todo que el juego prácticamente tenga un sentido y que sea divertido. Si en un momento tu juego no cumple con las expectativas de lo que tienen en mente en el equipo de trabajo, es porque de seguro el game designer no tuvo un buen trabajo, un buen papel en el proyecto. Si tu juego básicamente no es divertido o no funciona, no es lo que tú esperabas, simplemente hiciste un mal trabajo, ¿no? Así que el game designer es el que se encarga prácticamente de diseñar las mecánicas de juego, las reglas, la estructura de cómo va a estar el juego, básicamente, y todo esto. Luego todo Ujú. lo que es testing, que es básicamente testear el juego, o sea, si hay bugs, hay fallas en alguna parte del propio juego, en el código, se tiene que reportar eso para que se puedan corregir. Básicamente es un control de calidad. Al final, los tercios son los encargados de decir, ¿sabes qué? Lo que se ha hecho está bien, esto funciona, chévere. Entonces podemos lanzarlo o publicarlo, no sé, en una página y contratar un publisher por ahí, más o menos, ¿no? Luego tenemos el tema del arte. En el tema de arte encontramos todo lo que es esta ilustración, animación, 3D, diseño gráfico, también puede estar también interfaz de usuario, UX, arte 2D, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tema artístico va en esa área. Y por último, el sonido. Como dije antes, todo lo que tenga que ver con efectos de sonido, música ambiente, bandas sonoras, etcétera, etcétera, va en esa área. Así que estas son las cinco áreas que yo considero que se tienen que tener muy presente. Claro que no tienes que ser un experto en cada una de ellas, porque si bien he aprendido durante todos esos años, yo he pasado por diferentes áreas. Y si tú quieres Ujú. aprender algo, es siempre, yo reconsidero que es muy importante que tú tengas conocimiento, aunque sea mínimo, no dominarlo, mínimo de cada una de estas áreas, tanto programación, testeo, audio, diseño, arte, etcétera. Cada conocimiento que tú obtengas te va a servir, no es que no te vaya a servir para nada, te va a servir bastante porque para comunicarte con el equipo y para poder saber qué está haciendo cada persona en el equipo de trabajo, te va a servir bastante. Sí. Oye, y eso de la industria de videojuegos, ahora me comentas que hay varios roles, me dices que hay música, el tema de arte, el tema de la programación, testeos. Creo que hace unos años, ¿no? Bueno, y esto ya es de hace varios años que la industria de videojuegos se viene profesionalizando más, cada vez más Mm. acá en Latinoamérica, pero creo que el concepto o estigma que tienen varias personas es que una persona en desarrollo de videojuegos se dedica de repente más a jugar que a trabajar, ¿no? ¿Qué podrías decir Mm. eso al respecto? Mira, no es del todo falso, digamos de esa manera. No es que sea malo, realmente,
Porque al final y al cabo, si bien jugar sirve, la verdad yo recomiendo que tienes que jugar, porque si vas a dedicarte a videojuegos tienes que jugar. Es obligatorio. ¿Por qué? No es que te vaya a ser mejor diseñador, mejor programador o mejor yo que sé, sino que tú al momento de jugar diferentes juegos, no solamente un juego en específico, y tú juegues oye, a mí me gustan los juegos RPG, tú vas a jugar solamente juegos RPG. A mí me gustan juegos de, no sé, el FIFA, deporte, etcétera. Cada juego que tú juegues, aunque sea en móvil, PC, consola, etcétera, te va a servir bastante. ¿Por qué? Porque de ahí te vas a estar inspirando en tus proyectos. Prácticamente tú juegas para sacar referencias, para sacar mecánicas, para poder ver cómo está construido seguro el mundo. Prácticamente es jugar, pero desde un punto de vista no del consumidor, sino de poder desestructurar o ver cómo está construido el propio juego. Si yo juego, por ejemplo, ponte, el Resident Evil, el último que ha salido, y yo me Ujú. lo pongo a jugar solamente por historia, chévere. Pero otra cosa es diferente a que tú juegues y analices cada cosa del juego. Las mecánicas, que si tú te vas a una pared y analizas, oye, esta textura está un poco pixeleada, claro, no es tan realista. Yo me voy a una zona del mapa y me doy cuenta que hay una cosa flotando, no está bien pegada al suelo. O si no, analizar la propia historia, la banda sonora, el sonido, que en algunas partes de los niveles, por ejemplo, que tú ves ahí una zona iluminada y diga, ah, ya, esta luz me indica que tengo que ir hacia ese punto para poder ir a mi objetivo, y entre un montón de cosas más. Es básicamente jugar, pero analizando. Y cada juego que tú juegas es una experiencia, porque eso te va a servir para tus futuros proyectos. Ujú, bacán. Y eso que me comentas de jugar videojuegos de repente como un hobby, pero siempre analizando las cosas, ¿no? Así Creo que es. eso le aporta bastante al tema profesional, ¿no? Ujú. ¿Podría aplicarse lo mismo cuando se ve películas de repente o series para otros roles como el tema de la música de repente o la dirección del juego? Porque hay juegos, creo, inspirados en películas, ¿no? O en libros incluso. Entonces Sí, creo que también se puede extraer inspiración de estos lugares. también. Porque, por ejemplo, la saga de Witcher, por ejemplo, no sé si alguien lo conocerá. ¿Verdad? Sí, es basada en los libros del juego. ¿Ok? Claro, ahí tú tienes una cosa, tú tienes los libros, tienes el juego, que son tres que han salido prácticamente, y también tienes la serie de Netflix, por ejemplo. La serie de Netflix se basa en los libros, y del juego, si no me equivoco, también se baja un poco de los libros, pero se va un poquito por su camino, digamos, ¿no? No tengo muy bien entendido esa parte, pero sí, tú puedes sacar del juego de libros, de películas, incluso de historias por ahí que has escuchado, tú puedes inspirarte, ¿no? Por ejemplo, los famosos juegos de los creepypastas. De seguro tú Ujú, jugaste que Slenderman, claro. Jeff Killer, etcétera. Eso sí es lo Ujú, chévere. Un creepypasta y tú haces un juego. Ah, chévere, voy a hacer un juego de esto, con una temática. Ah, me ha gustado este libro. Lo he leído, me ha gustado bastante. ¿Por qué no hacemos un juego sacando referencias de esto que hemos leído? O de alguna película que nos hemos visto hace años o actualmente, no sé. Cada cosa sirve. Toda la información que tú recopiles de, sea libros, videos incluso, o un cuento que te contó tu tío, por ejemplo, tu abuelo, yo sé, te sirve bastante porque te puede inspirar a crear algo nuevo que no haya existido hoy en día, ¿no? Puede ser. Y también hay que tener en claro que prácticamente hoy en día ya todo existe y es muy difícil innovar en ese tema. Si bien es cierto, hace ya más de 20 años, tú podías tener una buena idea, pero tenías la limitación de los recursos del hardware, no había, era muy costoso hacer un juego y un montón de cosas, ¿no? Pero hoy en día ya existe prácticamente todo, digámoslo de esa manera. Es muy difícil innovar, pero lo bueno es que es muy fácil comenzar a hacer un juego. Hay herramientas que te proponen, hay herramientas gratuitas que te puedan servir para crear tu propio videojuego, prototiparlo, básicamente, y empezar a hacer cosas. Claro que hoy tenemos hoy en día las facilidades de hacer un juego, ¿no? Con diferentes herramientas. Así que tener también la oportunidad de poder aprovecharlas y poder sacar provecho de esto. Porque si bien es cierto, de próximos años van a salir más herramientas, van a salir más opciones que nos van a beneficiar a nosotros como desarrolladores y creadores de juegos prácticamente, para poder seguir creando juegos que les pueda gustar al público, ¿no? ujú. Y más o menos iba por el tema de innovación. Justo comentabas que es muy difícil innovar y a veces innovar no se trata de repente de hacer cosas diferentes, cosas que nadie más ha hecho antes, ¿no? Sino Mm, creo que también se trata un tema sobre saber qué mostrarle a los usuarios en el sentido de repente qué es lo necesario, ¿no? O de repente necesito poner cosas realistas o necesito hacer un mapa que la gente entre y esté todo el mundo conectado y haya un chat activado, haya un sistema de chat también por texto, porque si bien es cierto,
en el 2020, ¿no? Fueron los juegos más populares, tipo Among Us, fue el tema de también este juego del Play 4 de los personajes, que era un Battle Royale, que era bastante también cartoon, creo, ¿no? Entonces, Ah, juegos. a mi apreciación, yo siempre siento que los juegos cada vez son más realistas, de repente tratan de simular mucho más el mundo real, cinemáticas mucho más precisas. En mi apreciación no me termina de convencer, sino yo soy más del tema de los juegos de repente que son más simples o con un objetivo más de repente más simple, ¿no? O sea, más Ujú. transparente para el usuario. Más o menos, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Sobre el tema de que los juegos cada vez son más realistas, ¿no? Y a los desarrolladores a qué deberían orientar realmente. Depende bastante, porque si bien es cierto, es que ya llegamos a un tope en donde tú quieres hacer realista un juego, con las texturas, con los modelados, los detalles y todo, pero yo no creo que vamos a sobrepasar ese límite, ¿no? Claro que se puede mejorar bastante porque la nueva generación de consolas, las nuevas tarjetas gráficas, te van a poder permitir crear cosas mucho mejores, ¿no? Más que todo, no es que el tema de realismo, sino de tema también de optimización y recursos. Porque si bien Ujú, es cierto, hoy en día hacer un juego realista no es que sea complicado, sino que también tienes que ser muy preciso al momento de crear tus recursos, tus modelos, por ejemplo, el código, otras cosas, ¿no? Es que es muy complicado a veces cuando tú estás haciendo un juego triple A, por ejemplo, tú estás muy metido de que seguro tú tengas un juego realista, pero tú llegas a un tope en donde tú dices, pucha, estamos haciendo todo esto, pero como que no rinde suficiente. Es por eso que hay un tope como que en las consolas tú sueles jugar un juego a 1080 con 30 FPS, 60 que tope, te lo van a decir fluido, ¿no? Claro que van a seguir innovando el tema de, no que sea realista, sino que también está el tema del que van a ofrecer más herramientas, más características en la nueva generación de consolas, por ejemplo, o en las nuevas tarjetas gráficas, la posibilidad de que tú puedas seguir jugando ese tipo de juegos, pero siempre con un mejor rendimiento. Veámoslo de esa manera. No es que se vaya a ver mucho más realista, porque si bien es cierto, juegos como el Battlefront 2, yo que sé, otros juegos, Red Dead Redemption, si tú los juegas hoy en día son muy buenos, o sea, los detalles de las texturas, las plantas, la vegetación, etcétera, es muy realista, ¿no? Y respondiendo un poco al tema también de que no es necesario ser un juego realista, no es que simplemente tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, los juegos AAA de hoy en día, los que son más demandados, son prácticamente casi realistas. Tenemos todos los títulos que saca PlayStation al año, Xbox, etcétera, ¿no? Pero también tienes la parte indie, los juegos independientes. Aquí, ujú. si bien es cierto, Among Us tocó muy alto el año pasado, por ejemplo. Hoy en día ya no se habla tanto del juego y mucho menos también del Fall Guys, por ejemplo, que lo Oh, reventó, eso. ¿no? Son juegos independientes. Si bien es cierto, los juegos independientes siempre van a tener ese apartado de querer innovar, sacar algo nuevo, pero no dando importancia a los gráficos, sino al estilo artístico. Porque estilos artísticos hay fotorrealistas, exagerados, pixelar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el Fortnite también puede ser, el Fall Guys, un juego realista puede ser también un Resident Evil, etcétera, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, los juegos independientes siempre van a ser los principales en querer hacer algo no realista, sino algo más divertido, algo que te ofrezca una experiencia con amigos, una experiencia un poco más divertida, en la cual tú las puedas pasar bien con otros, ¿no? Ese es Ujú. principalmente eso. Sí, es cierto que también estamos al tema, muchos hablan, ¿no? ¿Para qué ser más te sacaran al mercado una tarjeta gráfica mucho más potente que esta? Si ya los juegos, ¿para qué van a rendir con esto? O porque se ven muy realistas. Bueno, es por tema de recursos, optimización y para que vaya mejor, con mejor rendimiento, básicamente. De aquí en adelante, más adelante, van a sacar digamos, yo que sé, la nueva generación de tarjetas gráficas, yo que sé, la Excel 4000, 5000, yo que sé, y van a ser mucho más potentes que las anteriores, ¿no? Solamente pensemos un poco en el pasado, de cuáles serían las limitaciones de hace unos 30, 40 años, por ejemplo, y ahora veamos las limitaciones de hoy en día, la gran diferencia entre unas 3 décadas prácticamente. Así que siempre hay que tener en cuenta que no es que simplemente sea un juego realista, siempre va a haber juegos con diferentes estilos artísticos que si bien te pueden gustar y pueden ofrecer experiencias diferentes Ujú. básicamente. Ok, chévere, muchas gracias. Bacán. Ahora, viendo un poquito sobre el tema de los software que se utilizan, creo que la mayoría de personas empiezan utilizando, cuando se dedican al desarrollo el desarrollo de juegos, tanto al tema de la programación o el tema del diseño de niveles, al modelado, creo que la mayoría empieza utilizando Unity.
¿no? Ujú. Con todo lo que ya has venido haciendo, ¿qué software utilizas actualmente? Principalmente Unity. ¿Por qué? Porque yo recomiendo también empezar con Unity, porque Unity es muy comercial, es muy usado a nivel mundial. Si Ujú, bien es cierto que cuando tú estás empezando, hay que ser realistas, la industria, lo más probable, bueno, no es que la industria, sino que cuando tú estás iniciando, si bien es cierto, tú vas a empezar a trabajar de solo en estudios pequeños, que no tengan mucho presupuesto, proyectos independientes, proyectos que no tengan un publisher, por ejemplo, yo qué sé, algo pequeño. Siempre se va a utilizar Unity. Prácticamente casi siempre se usa Unity. ¿Por qué? Porque aparte que Unity es gratuito, te ofrece todas las herramientas necesarias para poder crear un juego, tiene una comunidad muy grande. Si tú vas a internet, a YouTube, vas a grupos de Facebook, Discord, etcétera, tú vas a ver una gran cantidad de contenido con Unity, a diferencia de Unreal, por ejemplo, ¿no? Aquí tú tienes tres motores que yo recomiendo, ¿no? Primero, sí aprender Unity. Luego tienes otro motor gráfico que es el Unreal Engine, que básicamente es conocido casi por todos por tener juegos detrás como AAA. Si no me equivoco, por ejemplo, Final Fantasy VII, el remake, por ejemplo, para que tengan una idea. Y un montón de juegos básicamente ahí de la talla, como también Fortnite, etcétera, ¿no? Otro motor que también recomiendo verlo, yo no lo he tocado demasiado, la verdad, es Godot Engine. Porque estos son los tres, prácticamente lo que yo considero los tres motores más importantes por el tema del contenido. Porque si bien es cierto, tú vas a buscar en YouTube o vas a buscar un curso, tú tienes seguridad de que vas a encontrar por lo menos contenido necesario para poder aprender estas herramientas. Lo que sí recomiendo yo es aprender Unity, porque como te voy diciendo, tiene una gran comunidad. Es un programa muy completo que te ofrece todo lo que necesitas para poder comenzar. Y si quieres irte más allá, para crear cosas un poco más complejas, con mejor detalle, y porque también es un poco más comercial también a veces, en estudios más grandes, eso sí, es Unreal. Y ya te recomiendo Godot. Si quieres aprender a hacer cosas sencillas, Godot te va a venir de maravilla, porque si bien Godot no es que sea un mal motor, sino que viene con ciertas limitaciones y no es, digamos, el que predomina demasiado, ¿no? Es por eso que siempre es bueno aprender, yo recomiendo siempre Unity, porque sí o sí vas a encontrar gente que va a comenzar su proyecto en Unity, más que en Unreal o un Godot, por ejemplo. Básicamente, yo te puedo decir así un número al aire. Más del 80%, 90% usan, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, yo consideraría que usan bastante lo que es Unity. Cierto porcentaje menor usan Unreal y otros usan motores creados por ellos mismos, ¿no? Motores independientes ahí que ellos mismos han creado para su desarrollo impersonal ahí, en el estudio. Así que tener en cuenta de aprender siempre Unity, lo que yo siempre recomiendo, y si quieres ir más allá, Unreal. ujú. Claro, genial. Bueno, ya hemos terminado entonces con esta primera pregunta. Hemos explorado un poco qué otros roles existen, más o menos cómo se mueve esta industria. Vamos a la siguiente pregunta y es un poco más personal. Y es, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo como game designer o como modelador? Más o menos, ¿dónde puedes encontrar este trabajo, no? Pero en tu experiencia, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto independiente. Es un proyecto que, bueno, no puedo decir mucho tampoco hasta que se revele, pero Ujú, básicamente el proyecto en el cual estoy ahora mismo fue gracias porque tuve contactos. La verdad porque si no hubiese conocido a la persona a la cual me había pasado el dato de que necesitaban alguien que se encargue de lo que es el modelado 3D, de seguro no estaría trabajando ahora mismo. Y también tuve algo de suerte porque el tema hay que tener en cuenta que es muy difícil meterse en la industria, principalmente aquí en Latinoamérica. Hay que ser realistas. Por ejemplo, aquí en Perú, hay un estudio que salió el año pasado, para que te hagas una idea, de que actualmente hay unas 130 personas, actualmente todo el Perú, por ejemplo, aquí, hablando de Perú nada más, ujú. que están laborando actualmente de manera legal, digamos, aquí en el Normal. país, formal, está trabajando formalmente en lo que es el tema de videojuegos en una empresa. Se da una idea, 130 personas a nivel nacional, ¿no? Y ahora, si nosotros vamos a otro país que es el más desarrollado, yo considero que sería México, por ejemplo, o Brasil, que son los más desarrollados, porque ahí va a haber más trabajo enfocado a videojuegos. Y bueno, hablando un poco más personal, así, el tema del trabajo no ha sido fácil, la verdad. Si tú te pones a buscar aquí en Perú, va a ser muy, muy, muy difícil encontrar un puesto o por lo menos ver algo que esté ahí bacán, libre, ¿no? No sé, diseñador, programación, 3D, es muy complicado encontrar un trabajo acá.
Así Ujú. que Y, una de las cosas que puede ser también importante es poder explorar no solamente en tu propio país, ¿no? Sino salir más un poco más afuera. No sé, hay de sobre proyectos que están contratando en Colombia, en Costa Rica, Chile, Argentina, yo qué sé, ¿no? Así que sí, muy ujú, importante. Pero si algo me ha servido bastante fue el tema de tener contactos, porque esa fue la persona que me pasó el dato y yo apliqué rápidamente, básicamente con un portafolio que yo tenía construido con mis redes sociales, etcétera, ¿no? Y gracias a eso yo pude trabajar. ujú. Ahora que comentas el hecho de buscar trabajo en otros países, porque creo que acá en Perú, como dices, es un poco difícil el conseguir trabajo. Ujú, Creo que todo se facilita un poco más, no se facilita tampoco tanto, pero es como ya tenemos una modalidad remota, entonces creo que ujú, sí puede venir a considerarse buscar oportunidades en otros países. ujú. ¿Dónde buscar estas oportunidades? ¿En LinkedIn, Boomerang o en qué plataformas? Mira, yo me he pasado por un montón de páginas, la verdad. De la página, el año pasado, por ejemplo, yo traté de postular, incluido también parte de este año, a diferentes empresas, estudios, ¿no? Ujú, Una, o simplemente no me respondían, o no veían el correo, yo qué sé, o simplemente me ignoraban, ¿no? Pero básicamente todo el trabajo los puestos de trabajo que puedes encontrar sería principalmente, hablando aquí en Perú, por ejemplo, tú tienes lo que es la DEVA o la IGDA, ¿no? Que son asociaciones que apoyan a proyectos independientes y todo ese tema. Así que yo recomendaría poder pasarte por esas páginas, porque si bien hay un apartado en donde vas a encontrar a empresas desarrolladoras que van a estar, están asociadas a estas asociaciones sin fines de lucro, tú vas a encontrar empresas, estudios pequeños que están contratando de seguros personas. Así que no cuesta mucho, digamos, ir a sus páginas de estos estudios pequeños, poder mandar tu CV, por ejemplo, tu portafolio y preguntar si hay un puesto por ahí para poder empezar a trabajar, aunque sea como practicante. Pero claro que es muy fácil decirlo, pero es muy complicado. Es muy difícil que te puedan decir, sí, podemos trabajar, hacemos una entrevista rápida y vamos a ver qué pasa, ¿no? Solamente te digo que aquí en Perú, por ejemplo, son 130 personas las que están laborando actualmente enfocadas a esta industria. Pero no creo que en ese dato, en esos pequeños estudios, no están contándote seguro trabajadores freelancer, como en mi caso, por ejemplo, o algo más concreto, ¿no? ujú, Y en cuanto a lo que es buscar trabajo afuera, ya no sé, en otros países, sí recomendaría que principalmente busques en grupos de Discord, Facebook, porque si bien es cierto, hay varios puestos que están contratando. Necesitamos aquí un programador que sepa servidores, que sepa un poco de inteligencia artificial, personas que conozcan Blender, Maya, yo qué sé, hay un montón de trabajos así, pero es muy complicado porque a veces la mayoría dicen necesitas sí o sí inglés intermedio, por ejemplo, necesitas dominar ciertas herramientas que ni siquiera por tu cabeza habrás imaginado aprender, de seguro, y un montón de cosas más, ¿no? Normalmente, la mayor de los puestos hay que ser un poco realistas, o por lo menos por lo que yo investigué, por lo que me encontré, siempre cuando estaba buscando, siempre son de personas semi-senior para adelante. Y encontrar trabajo para juniors, para personas que están empezando, es muy complicado, la verdad. Es muy complicado ingresar aquí siendo un novato, ¿no? Y que estás iniciando, básicamente. Es por eso que yo recomiendo que siempre tengas tu portafolio. Si eres desarrollador, eres programador, tengas un pequeño repertorio de juegos pequeños, no tan complicados, sencillos nada más, que van a servir como portafolio. Si eres artista 2D, 3D, lo mismo, haz tu portafolio, ilustraciones, piezas 3D, yo qué sé, cualquier cosa te va a servir, pero siempre dándole el mayor detalle posible a ese trabajo, para que todos puedan ver que realmente eres capaz de hacer algo en cuanto a lo que están pidiendo, ¿no? Así que yo ujú. recomiendo siempre para poder iniciar en lo que es en videojuegos, es principalmente el portafolio. Siempre es necesario tener un portafolio. Si eres artista, usa ArtStation. Si eres programador, siempre es tu GitHub. Si eres artista o diseñador gráfico, siempre tu Behance, por ejemplo, Ujú. etcétera. Pero siempre tengan su portafolio. Es muy importante, porque eso también me ayudó. Si yo en mi trabajo yo no hubiese presentado mi portafolio, yo no hubiese tenido nada, prácticamente ahora mismo no estaría trabajando. Pero básicamente eso me respaldó y me ayudó para poder mostrar que realmente sé y domino lo que sé. Así que es muy importante. Sí, sí, lo que comentas es bastante cierto, tener un repositorio de proyectos, ¿no? Justo también lo comentábamos con algunos compañeros de Stack Coders y siempre recalcamos eso, ¿no? El hecho de hacer proyectos, hacer cosas que demuestren nuestros conocimientos. No importa si son cosas básicas, lo importante es Ujú, hacerlas y terminarlas sobre todo, ¿no? Porque podemos tener muchas ideas sobre proyectos interesantes,
que creemos que pueden funcionar y que mucha gente le puede gustar, pero nos quedamos muchas veces a medio camino, me pasa muchas veces, de repente también te ha pasado a ti, que empezamos algo y no logramos terminarlo, ¿no? Entonces, de repente, si sucede eso, no es porque el proyecto de repente se alarga mucho, entonces de repente podríamos tratar de hacer cosas más atómicas, ¿no? Por ejemplo, como programador podrías hacer tutoriales, ¿no? De cómo hacer una página web, un navbar, cosas así, cómo de repente solucionar un ejercicio de programación. Y algo que tú has estado haciendo y que me gusta bastante y que es lo que compartes tú en redes y es tu trabajo que subes a tu Instagram, ¿no? Por acá voy a dejar tu Instagram también para que la gente que le interese lo pueda compartir y más o Claro. menos me gustaría que me comentes cómo es que surgió esta idea de trabajar tu Instagram y lo que compartes por ese medio. Bueno, en lo que es el contenido, si bien soy creador de contenido ahora mismo, porque principalmente en lo que es diseño, 3D, básicamente lo que yo me propuse fue que inicios del año pasado, por ejemplo, yo me metí nuevamente de lleno en lo que es el 3D, ¿no? Yo soy nuevo realmente en lo que es el 3D. Llevo prácticamente un poco más de un año. Ya había aprendido por mi carrera inicial, por ejemplo, ya había aprendido bastante lo que es el 3D Max, Maya, pero realmente a mí me frustraba bastante la idea de usar esas herramientas. ¿Por qué? Esto ya es un tema un poco más personal. Esto no quiere decir que a mí no me guste 3D Max porque es feo, no me sirve, o Maya porque no me gusta esto. No, es tema totalmente personal. Si bien es cierto, la herramienta no hace el artista, porque es una frase que siempre vas a estar escuchando cada rato, es necesario y fundamental que la herramienta que tú utilices sea cómodo para ti y que realmente te guste y te sientas cómodo usándolo. Actualmente yo me encuentro trabajando como 3D artist usando principalmente Blender y luego complemento con otras herramientas, claro está, como Substance Painter, lo que es Photoshop, por ahí otras herramientas externas, etcétera. Yo me concentro en eso principalmente. ¿Por qué creé mi Instagram? ¿Por qué? Yo me puse la meta, por ejemplo, del año pasado, yo no me llamaba en mi cuenta, yo no me llamaba Ollendorf. Si lo van a ver nuevamente sin scroll hasta abajo, van a ver que yo me denominaba como, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre que me había colocado en ese entonces. Creo que Ujú. era Desart, algo por el estilo, sí, Desart por ahí. Y así fue como comencé. ¿Qué hice? Me propuse, ¿sabes qué? Para poder comenzar a hacer aprender y poder estudiar más lo que es el tema de 3D, enfocado a videojuegos, eso sí, voy a crearme un Instagram y voy a estar publicando ahí todos mis avances, todo lo que estoy aprendiendo y todo lo demás. Si bien es cierto, yo comencé con una cuenta de más o menos unos 20 seguidores, más o menos por ahí, 20, 30 más o menos. Yo inicié publicando cositas como screenshots de lo que estoy haciendo, proyectos, y lo estaba subiendo a mi Instagram constantemente, ¿no? Un día sí, un día no, otro día sí, otro día sí, y así básicamente. No tenía mucho conocimiento de cómo funciona Instagram, a comparación de lo que yo conozco hoy en día. Pero si bien es cierto, he cometido errores también que no debía hacer y que voy a tener que corregir igualmente más adelante. Es el tema de que cuando yo comencé, si bien es cierto que empecé bien, porque yo tenía un crecimiento de más o menos, el año pasado mi mejor crecimiento fue que constantemente, diariamente, conseguía unos 20 a 30 seguidores nuevos en mi Instagram con mis proyectos. Al momento de ver este crecimiento y después de ver cómo funcionaba Desart, porque así me llamaba yo anteriormente, yo decidí hacer un rediseño total de toda mi cuenta. Entonces empecé a diseñar lo que es mi logo, que es el característico que estoy utilizando siempre y el que pienso de rediseñar más adelante. Es el tema de que cuando yo hice ese diseño, yo estaba pensando, ok, voy a hacer esto, voy a hacer las cosas mejor, voy a hacer las cosas bien con una identidad propia, una marca personal que ya dé una forma, ¿no? Porque si bien es cierto, yo desarrollo esto principalmente para que pueda más adelante generar algunos ingresos pasivos, ¿no? Porque ahora mismo hay gente que sí me contacta, me manda mensajes como, por ejemplo, oye, ¿cuándo estás cobrando por hacer este trabajillo? ¿Cuándo estás cobrando por esto que has hecho en tu Instagram? Y otras cosas, ¿no? Me han contactado prácticamente personas de Estados Unidos, también de la India, no sé por qué. Tengo una estadística diciendo que hay como un 30% de personas de la India que me ven. Bueno, no sé cómo llegar, pero ahí está. Ujú. Sí, bueno, cuando yo diseñé y lancé por primera vez mi logo, mi cuenta de Instagram y también lo que es el rediseño total de mi marca personal, fue que empecé a darme cuenta de que las personas en ese momento consumían más lo que son los proyectos terminados, o es lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? O sea, si tú vas a mi Instagram vas a ver proyectos terminados, un escudo, un arma, vas a ver una casa, una choza por ahí también vas a ver, etcétera, etcétera. Es por eso que mi contenido está principalmente enfocado en lo que es mostrar mis trabajos
terminados en mi feed de Instagram, básicamente, ¿no? Y después iba creciendo. Llegó un momento en el cual el año pasado ya comencé mi quinto ciclo de mi carrera y básicamente le di una pausa enorme en mi cuenta de Instagram durante unos 5 meses más o menos, un poco más. ¿Qué pasaron en esos 5 meses? De que yo cuando inicié ya este ciclo, más o menos en mediados de agosto más o menos, yo publiqué un proyecto, creo que sí me equivoco, el escudo, un escudo celeste que podrán ver por ahí. Normalmente yo por cada publicación que hacía ganaba por encima de los 300 likes, por ejemplo, ponte una, una media, ¿no? Y yo estaba contento, ¿no? Porque funcionaba. Todo lo que hice estaba funcionando y funciona muy bien. Pero ¿cuál fue mi horror? Mi error principalmente fue poder darle inactividad a mi cuenta y no poder actualizar o poder subir contenido, por lo menos en mis historias. ¿Qué sucede? De que cuando yo empecé a colocar mi contenido, 5 meses después, estoy hablando de inicio de este año, mi interacción, mi engagement, perdón, ha bajado bastante. Si antes yo conseguía de media, mínimo, 300 likes, por ejemplo, actualmente yo consigo por encima de los 80, 70 likes, por ejemplo, porque te es una idea. Claro, mi engagement ha bajado, he perdido seguidores también, pero lo bueno es que el año pasado sí me di cuenta de que realmente mi contenido sí está consumiéndose, porque si bien es cierto, en un mes yo conseguí, creo que unos 300 a 400 seguidores más o menos en un mes, fue mi pico alto, donde yo crecí bastante exponencialmente. Como te digo, conseguía básicamente diariamente entre unos 15 a 30 personas nuevas que me seguían. Y luego, bueno, después de subir todo este contenido y tratar de volver, he decidido volver nuevamente a subir mi contenido habitualmente como hacía antes, pero rediseñando nuevamente mi estética de la cuenta. Yo he cambiado muchísimas cuentas, he experimentado también con hashtags y un montón de cositas más para poder entender más o menos cómo funciona Instagram, ¿no? Y también viendo por ahí tutoriales, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona tal cosa, etcétera, etcétera. Y así estoy hoy en día. Ahora mismo no, por el tema de trabajo y también por otras cositas, no me dio tiempo para subir nada en este último mes, la verdad. Tengo que estar viendo qué voy a estar haciendo para que la cuenta no muera, porque la cuenta sí sigue creciendo, pero estoy perdiendo a la vez. Así que voy a estar pensando también subir por ahí, principalmente en Instagram, este contenido educativo. Voy a tratar de dejar de concentrarme en lo que son los proyectos y voy a concentrarme en lo que es el contenido que le puede servir a otras personas. Porque lo que es 3D sí, es muy divertido, la verdad, es muy chévere, y porque yo me distraigo bastante con cada cosa que hago. Y si me gusta, bueno, yo sigo para adelante y sigo generando contenido y, bueno, para seguir adelante, ¿no? Y así estoy hoy en día. Claro, genial. Bueno, mencionabas que Instagram era tu principal plataforma, ¿no? Al menos para tu marca personal actualmente. Mm, Yo creo que en Instagram existen varios perfiles, ¿no? Que en distintas industrias han visto la forma de creativamente mostrar su trabajo, ¿no? Y de esa forma también enseñar a la gente sobre ciertas cosas, cómo aprender ciertas cosas, o más o menos cuál es el proceso para poder crear ciertas mecánicas, ciertos modelos o cierta música de repente. Creo que Instagram, esa función al menos es como una inspiración, ¿no? Es como, mira, este también. pata hace esto, qué bacán, me gustaría aprender esto. ¿Qué otras plataformas o qué plataformas tú recomendarías para poder aprender sobre desarrollo de videojuegos? A ver, aquí sí te recomendaría principalmente encontrar, por ejemplo, tú tienes opciones que de seguro ya algunos conocerán como Platzi, que si tú vas a comenzar y no tienes conocimiento absolutamente de nada, yo te recomendaría empezar por ahí, ver su contenido, pagar ahí una suscripción, por ejemplo, y ver su contenido porque es muy bueno. Realmente, personalmente, para alguien que esté iniciando, ese contenido sí sirve bastante, la verdad. Pero el día en que inicié yo con Platzi, por ejemplo, no lo veía tan conforme, ¿no? No es lo mismo como que tú ves un curso en YouTube o tú ves un curso en Udemy, por ejemplo, y tú lo ves muy completo. Así que yo recomendaría que, si no sabes nada, si no estás empezando recién, recomendaría que empieces por Platzi. Otra plataforma que te recomendaría podría ser Udemy también. Ahí tienes un montón de cursos, son baratos, son muy completos. De ahí yo aprendí principalmente en Udemy, buscando cursos, pagándolos y aprendiendo. Luego también, principalmente buscar en YouTube. Si algo me ha servido bastante en el tema de lo que estoy haciendo actualmente es buscar tutoriales, ver timelapses, por ejemplo, y un montón de cosas, porque cada información que tú encuentres es muy valiosa, porque igualmente estás aprendiendo bastante.
yo aprendo bastante de lo que son time-lapse, por ejemplo, o tutoriales así muy complejos de lo que yo hago. Y sí que yo recomendaría Platzi, Udemy y también buscar todo el contenido posible o relevante en lo que es YouTube, porque sí te va a servir bastante. Ujú. Bueno, en YouTube también, yo creo que ahí, si la persona es más que todo autodidacta o de repente, o ya ha tenido cierta experiencia trabajando o estudiando por su cuenta, el tema de los tutoriales, como tú dices, los time-lapse o esos tutoriales avanzados, Ujú. en los que aprendes una cosa puntual, sirven bastante, pero creo que la mayoría de ese contenido es en inglés, ¿no? Y algunos, al menos creo que los mejores cursos en Udemy también están en inglés. Así es, Y bueno, llegamos al mismo punto. El inglés es muy importante. es muy importante. Actualmente todavía estás a punto de empezar también a estudiar inglés, ¿no? Y creo que seas desarrollador de videojuegos, programador, diseñador, el inglés abre muchas puertas, ¿no? Entonces Ujú. es algo bastante bueno. Eh, Listo, entonces tenemos plataformas Udemy, Platzi, YouTube, ¿no? Y para coger inspiración puede ser Behance, creo, e Instagram, ¿no? También, y otra cosa también recomiendo bastante es que si tú vas a buscar también contenido relevante, no solamente te quedes con estas plataformas que te menciono, sino que también explores otras plataformas que son un poco más privadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a YouTube, de seguro te encuentras una persona que te diciendo, oye, tengo mis cursos aquí en tal plataforma. Un pata que está vendiendo sus cursos de lo que es 3D, programación, diseño, en su propia plataforma individual, ¿no? Hay un montón de contenido, hay un montón de cursos y academias también que yo recomendaría también, ¿no? Otra en la cual yo estoy también utilizando y la que yo utilizo también, la que yo agradezco bastante es MasterDevs, que es una comunidad que está por Facebook que yo recomiendo si la buscan, MasterDevs. Y van a encontrar mucho contenido, porque tienen cursos muy precisos, muy completos, baratos también, lo debo decir, y la verdad que sirve bastante. Yo recomiendo bastante, por ejemplo, MasterDevs, otra plataforma, por ejemplo, para aprender Blender, prácticamente solamente Blender, lo que es 3D, recomendaría la academia o los cursos que tiene BlendTools, blendtools.es, si no me equivoco, que es muy bueno el contenido y así. No solamente quedarte con plataformas que lo ve todo el mundo, sino también encontrar plataformas o academias de personas pequeñas que venden sus cursos, sus conocimientos a un módico precio, ¿no? Porque de ahí yo principalmente considero que de ahí vas a conseguir mucho más contenido más relevante que cualquier otra plataforma como Udemy o Platzi, por ejemplo. Ujú. Ok, ok. Ajá. Y dime, acá en Lima, o bueno, en Perú en general, ¿cuáles son las compañías o empresas más importantes que se mueven en la industria de los videojuegos? Uf. En cuanto te refieres a los estudios, ¿no? Claro, estudios, agencias, no Sí, sé cómo funcionan las empresas en sí que se dedican a eso. ya. Si bien es cierto, existen diferentes estudios pequeños, independientes por personas jóvenes, más o menos, 20 y pico años, por ejemplo, que están controlando. Pero si bien es cierto, la empresa que más predomina aquí en el Perú serían las que yo considero personalmente tres. Serían Bantam Games, otro sería Arty Games, que tiene su propio estudio, que están desarrollando actualmente un juego AAA, el primer juego AAA del Perú. Y también lo que sería Leap Games Studios. Si lo ves, si lo encuentras, vas a encontrar mucha información. Pero aquí en Perú, principalmente, yo te recomiendo que busques en lo que es la página de AppDeva, APDVA, AppDeva, literal, o si no, IGTA Perú, porque ahí en esta plataforma sin fines de lucro, esas organizaciones, perdón, ahí tienen una sección en donde te muestran cuáles son todos los estudios peruanos actualmente que están unidos con esas organizaciones y tú puedas buscar sus proyectos, ves un poco de información de lo que están haciendo, etcétera. Así que te recomiendo que vayas por esas páginas y los busques y veas qué hacen, principalmente, ¿no? Pero la Ujú, más importante en el Perú, la que yo considero, es la que te digo, Leap Game Studios, RD Games y ahora mismo Bantam Games, por los proyectos que han sacado prácticamente. ujú. Bueno, todos esos enlaces que me comentas, que me comentaste también anteriormente, lo vamos Ujú. a dejar en el primer comentario, en este caso de YouTube, para que puedan visitarlos de repente y puedan darle una chequeada después. Ujú. Bueno, vamos con ya la última pregunta, y es, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado a ti aprender o realizar en cuanto a todo tu proceso de aprendizaje o a lo que has venido haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo más complicado de repente o más difícil? ¿O qué información incluso ha sido lo más difícil de encontrar?
Principalmente yo consideraría que lo más difícil fue tratar de estudiar o aprender lo que es el tema de game design. Si bien es cierto, tú puedes encontrar contenido afuera, en otras páginas, creo que yo en ese momento no tenía el dinero y tampoco teníamos el tiempo de seguro de poder darnos ese gusto de gastar un buen dinero en algunos cursos, ¿no? Pero si, teniendo en cuenta que yo comencé en el 2016, ya estamos en 2021, ya pasaron prácticamente ya casi 5 años van a pasar, lo más complicado fue encontrar plataformas que te enseñaran aquello que tú esperas, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar lo que es el tema de programación para juegos, o sea, con C Sharp y Unity, sí encontraba bastante contenido en lo que es YouTube y algunas plataformas. Pero cuando yo buscaba cursos o contenido enfocado a lo que es diseño de juegos, game design, no encontraba casi nada. Era muy difícil. Y hoy en día, si bien es cierto, ya aumentó el contenido, hay más contenido para ver y para poder informarse cómo funciona el tema de lo que es diseño de juegos, aún sigue siendo para mí algo limitado. Si bien es cierto, todo lo que sé lo he aprendido principalmente por crear mis propias documentaciones, crear mis propios juegos, por ejemplo, con mis compañeros, algunos por ahí, y principalmente buscar directos, charlas, entrevistas, algunos de ellos en inglés principalmente, y el contenido como yo lo considero personalmente un poco limitado. La verdad no hay mucho contenido para que tú puedas decir, ah, ya, con todo esto voy a convertirme en un buen game designer, y es que no. Por lo menos yo no lo considero, porque es muy difícil encontrar contenido enfocado en lo que es game design. Y eso es lo que actualmente incluso me complica un poco, el tema de que yo quiero aprender más sobre el tema de diseño de juegos, pero la información es tan escasa, o bueno, por lo menos un tanto limitada en cuanto a lo que yo estoy buscando, que es un poco complicado a veces lanzarte a esta área, a este rol, que es el game design, sin tener mucho conocimiento de cómo funciona realmente el rol, ¿no? Otra cosa que yo he aprendido también y también fue un poco limitado en ese entonces, unos 4 años, fue el tema del 3D. Sí no sabía buscar, la verdad, no sabía cómo buscar los cursos o yo qué sé en ese entonces, pero realmente ya desde el año pasado, por ejemplo, yo puedo decir que si tú vas a comenzar con el tema de 3D, yo te recomiendo utilizar Blender. Te recomiendo bastante porque si bien es cierto, los estudios pequeños y otras empresas están apostando bastante por Blender, ya que es open source, es gratuito y te ofrece todas las herramientas necesarias para poder trabajar, tanto lo que es modelado, texturizado, rigging, animación, etcétera. Poco a poco Blender está que se come un poco la parte del mercado de las herramientas comunes, que es, por ejemplo, Maya 3D Max. Y bueno, hay una comunidad muy fuerte en Blender, muy, muy fuerte en estos últimos 2 años que ha crecido bastante. Y que si tú te vas a concentrar en lo que es el tema de 3D como yo me dedico, tú vas a encontrar un montón de contenido actualmente enfocado en lo que es 3D, animación, texturizado, etcétera, etcétera. Si vas a comenzar con 3D y te gusta o te interesa lo que es el 3D, yo te recomiendo que empieces con Blender y aprendas en base a tutoriales, cursos y busques también este contenido en otras plataformas, porque sí hay mucho contenido en cuanto a lo que es 3D. Ujú, claro, excelente, muchas gracias. Esa información ha sido bastante útil, creo que a mucha gente le va a servir. Creo que cualquier cosa pueden contactarte directamente a tu Instagram y tú estarías gustoso de poder ayudar a personas que Normal. recién están empezando. Ujú. Sí, normal. Y también también tengo mi página en Facebook también, por ahí suelo subir algún contenido. Como iba diciendo, tengo que estar actualizándome más o menos por ahora en mi Instagram, en mi página de Facebook. Y próximamente planeo abrir otras plataformas, otras comunidades por ahí, que ya voy a mencionar por ahí por mi Instagram, es una historia, para los que estén interesados en el tema de lo que es desarrollo de juegos prácticamente. Estoy planeando crear un grupo o una comunidad en Discord, principalmente para este tema, desarrollo y creación de videojuegos. Así, todavía no lo lanzo, lo tengo prácticamente ya armado, pero no quiero decir demasiado porque yo creo que mi Discord, creo que esa comunidad que voy a crear sea fuerte, ¿no? Que realmente resalte y que les guste a los demás y pueden también inspirarse a crear cosas nuevas en cuanto a lo que es videojuegos. Ujú, bacán. Bueno, eso sería todo, entonces espero les haya gustado mucho. Cualquier cosa, ya saben, tienen el Instagram ahí de Ollendorf, o pueden dejar un comentario en el chat de YouTube, en este caso. Y bueno, mis recomendaciones, como siempre lo hago, es traten de hacer proyectos, busquen la información en YouTube o en cualquier otro medio, la información está ahí, simplemente hay que saber buscarla, hay que ser paciente para poder encontrar eso, hay que leer mucho también, hay que ser paciente, estar viendo videos, ¿no? Tratar de hacer esas prácticas.
y sobre todo eso, ¿no? Tratar de trabajar, hacer cosas y aprender constantemente. Eh, Olendorf, algunas últimas palabras, consejos para personas que recién están empezando y bueno, eso sería todo ya, y algunas, con algunas palabras finales para ellos. Si estás comenzando en esta industria y no tienes muy claro lo que quieres hacer, yo te invito a que realmente puedas adentrarte a estudiar todas las áreas posibles, tanto programación, diseño, arte, sonido, etcétera. Vayas pasando por cada una de estas áreas y encuentres lo que más te gusta. Si te gusta el diseño de juegos, como a mí me gusta, y también lo que es el 3D, adelante, chévere. Vas a encontrar bastante contenido en lo que es 3D, vas a tener que buscar bien lo que es diseño de juegos. Pero si bien es cierto, la parte más importante de lo que es crear videojuegos, para poder ganar experiencia y para que tú puedas aprender a hacer videojuegos, tienes que crear videojuegos. No te pedimos que hagas cosas muy complejas, sino cosas muy sencillas, enfocándote en una sola mecánica o enfocándote en algo muy sencillo y sutil, digamos una experiencia de 5 minutos o unos 10 minutos máximo, ¿no? De esa manera tú ya estás empezando a crear tus primeros prototipos, a desarrollar tus propios juegos y vas a ganar experiencia. Y otra cosa que recomiendo muchísimo es que si vas a empezar, trata de buscar compañeros, trata de buscar un equipo que pueda ayudarte a hacer este proyecto en realidad, ¿no? Así que recuerda, estudia todo lo que te guste más, estudia, refuerza bastante lo que estás aprendiendo y para adelante. Haz juegos para poder empezar en esta industria. Nos vamos con esa frase, haz juegos. Listo. Muchas gracias. Sí, Hasta luego, sí. gente. Nos vemos.